Hola, buen día. Bienvenidos a su sesión número 3 de Elementos de Contabilidad 1 de la Licenciatura de Administración y Comercialización. Vamos a empezar con nuestro objetivo de la sesión del día de hoy. En esta vamos a conocer los lineamientos en específico que van a guiar cómo vamos a empezar a trabajar con la contabilidad. ¿Sí? Los lineamientos que dan los principios de contabilidad generalmente aceptados antes conocidos así, hoy en día como normas de información financiera que emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Recordarán que en nuestras sesiones anteriores hemos visto algo referente. Vimos que la contabilidad es una técnica que nos va a sistematizar información que se generan a través de las operaciones diarias de un negocio, de la cual nosotros vamos a emitir lo que vendría siendo una información financiera. Esta información financiera va a ser de uso para diferentes usuarios. Vimos que los usuarios pueden ser de una clase interna como externa. Interna, los que están dentro de la empresa, externa, los que están fuera de la organización. Internos dijimos que podían ser lo que vendrían siendo los directores, los dueños de la empresa y hasta los mismos trabajadores. Directores, pues para saber qué estrategia es la que van a seguir para guiar el negocio, para dónde va, ¿sí? ¿Qué camino van a seguir? Accionistas para saber si el negocio está generando o no está generando ganancias, utilidades, si está destruyendo valor el negocio. ¿Sí? Trabajadores para saber qué participación sobre las utilidades del negocio les toca o qué beneficios pueden pelear para ellos mismos. Los externos dentro de la organización podrían ser los clientes, proveedores, acreedores, hipotecarios, ¿sí? Algunas personas que necesitan dar un financiamiento a la empresa, como podrían ser proveedores para saber si me van a pagar a tiempo. ¿Puedo yo dar un financiamiento? ¿No puedo dar financiamiento a la empresa? ¿Y qué tipo de financiamiento voy a dar? ¿Sí? Hipotecarios como por ejemplo los bancos. ¿Sí? Si les voy a prestar o voy a darle una línea crediticia a una empresa para comprar algo tanto a corto como a largo plazo. ¿En qué periodo de recuperación ese financiamiento que le voy a dar a la empresa me lo van a pagar o lo voy a recuperar? ¿Y bajo qué condiciones? Para todo eso se necesita información financiera que se va a emitir a través de estados financieros que la empresa va a proporcionar a base de la contabilidad. Como vimos, la contabilidad es muy importante, no nada más para el contador de la empresa, sino para muchas personas. En el área de marketing, nosotros podemos ver qué lineamientos vamos a seguir, cómo va a ser ese comportamiento, porque nosotros vamos a tener un presupuesto y ese presupuesto nosotros lo vamos a tener que designar, gastar, ver cómo lo vamos a manejar, qué lineamientos vamos a tener que seguir. Entre más nosotros más comprendamos lo que es la contabilidad y como una herramienta básica, nosotros vamos a poder mejor disponer de esos recursos y saberlos administrar, saberlos aplicar, saber para dónde van esos recursos y cómo vamos a poderlos administrar. Es por ello importante que nosotros podamos comprender bien esta materia. Vimos que la información financiera también va a llegar a los usuarios de diferentes formas, como pueden ser la radio, la televisión, los periódicos, las revistas especializadas, algunos boletines, y no nada más la información financiera en cuanto a estados financieros. Vimos que esta información financiera puede ser afectada por algunos entes económicos, como algunos indicadores financieros, inflación, tasa de inflación, tipos de cambio, etc. Entonces, todos esos indicadores pues, también se van a conocer por medio de boletines que puede emitir Bolsa Mexicana de Valores, Secretaría de Hacienda, etc. Hay muchas dependencias que emiten información financiera que nos pueden afectar a nosotros. Bueno, vimos un esquema básico de contabilidad. Vimos que también había principios de contabilidad generalmente aceptados, que eran los lineamientos que tienen que seguir para hacer la contabilidad, que se están modificando, sufrieron modificaciones de acuerdo al mundo globalizado que hoy en día se está viviendo. Ya no respondían a las necesidades de los usuarios. Y hoy en día esos principios de contabilidad ya no son más conocidos así. Hoy se llaman normas de información financiera.
Esas normas de información financiera son los lineamientos básicos que debe de seguir la contabilidad para ser formulada. Como vemos, nosotros tenemos esos postulados básicos. Esos postulados básicos nos van a ayudar para tener un sistema de información contable que va a regir toda la operación de la empresa. Vemos que una operación primero se debe de identificar qué va a hacer la empresa, qué operaciones va a generar, cómo las voy a analizar. No todas las operaciones van a ser iguales, necesitan diferente análisis, necesitan diferente tratamiento. Un cobro va a ser diferente a un pago. Entonces, va a ser diferente la interpretación que le tengo que dar. Un cobro es una entrada a mi banco. Un pago es una salida de mi cuenta de bancos. De esa, ¿cómo la voy a captar? Pues un cobro por medio de un depósito, una entrada a mi banco, va a haber una ficha de depósito, va a haber un papel que me vale. Un pago va a ser una emisión de un cheque, una transferencia electrónica. Entonces, ¿cómo voy a captar esa información? ¿Por medio de qué documentación? Ya que la tenga, ¿cómo la voy a procesar? ¿Qué elementos va a tenerse que seguir? Y finalmente, ¿cómo va a estar interpretado? ¿Cómo va a estar integrada dentro de mi información financiera en base a mis estados financieros que posteriormente vamos a ver? Entonces, todo esto tenemos que vendrían siendo todo un sistema de información contable, el cual va a tener toda la operación de la empresa, desde que se está originando hasta que finalmente se ve consolidada en una información financiera a través de estados financieros. Los postulados básicos que estamos viendo vendrían siendo identificados prácticamente en 4 grupos. Lo que vendría siendo primero lo que es una sustancia económica, que vendría siendo, como lo acabo de mencionar, lo que es la esencia, la captación económica, la delimitación del ente. ¿Dónde está la empresa? ¿Cómo se delimita? Después vamos a meternos más de fondo a lo que vendría siendo la empresa, lo que es la entidad económica. Es decir, una empresa es diferente a los socios. Tenemos que tener esa separación. Por ser socio de la empresa, no va a mezclar todas sus operaciones con la misma. Tiene que haber una separación. La empresa tiene sus operaciones y el socio tiene sus operaciones. La empresa va a cumplir con sus obligaciones y el socio tiene que cumplir con sus obligaciones. No hay que mezclar operaciones, no hay que mezclar personas. Negocio en marcha que va a tener una continuidad. Es decir, la empresa va a seguir con sus operaciones normales, compra, venta, distribución, etc. Si no, nosotros no hacemos ningún distintivo, la empresa sigue operando normalmente. Y finalmente, lo que vendría siendo toda la operación del ente, lo que vendría siendo la devengación contable, asociación de costos, gastos con el ingreso, la evaluación, dualidad económica, consistencia. Todo lo que es la operación del negocio. Vamos a verlos más de cerca. Primero, sustancia económica. El primer postulado de las normas de información financiera. Nosotros tenemos que la sustancia económica va a delimitar lo que es el sistema de información contable. Como vimos, un sistema necesita delimitaciones. No todas las empresas van a necesitar el mismo sistema. Una empresa pequeña va a necesitar un sistema de información contable pequeño. Una empresa grande va a necesitar un sistema de información contable grande. Dependiendo de las necesidades de cada empresa, va a ser los diferentes sistemas económicos que se tienen que ocupar. No voy a ocupar todo un monstruo de un sistema de información contable para una microempresa, pero no voy a ocupar un sistema de información contable chiquito para un monstruo de empresa. Necesitamos ver cuáles son las necesidades que tiene cada ente para ver qué vamos a utilizar en cada uno de ellos. Por lo mismo, cada operación, cada entidad va a tener operaciones diferentes. Una microempresa va a tener operaciones más sencillas, ¿sí?, que necesitan menos complejidad. Una empresa grande va a tener un número de operaciones numerosas. Por lo consiguiente,
tendremos que tener algún sistema de información que sea integral, es decir, cuentas por cobrar, nómina, contabilidad, marketing, diferentes, que todos juntos van a tener lo que es el sistema de información contable. En cambio, una microempresa va a tener algún sistema de información chiquito, donde nosotros no tengamos divididas todas las áreas. ¿Por qué? Porque quizás nuestro departamento de contabilidad o las personas que llevan la contabilidad va a ser reducido. Si tenemos un sistema muy grande, el número de operaciones va a crecer y las necesidades de la empresa no son tantas. Muchas veces es parte de la empresa de un sistema de información contable muy pequeño y conforme va creciendo la empresa va generando más operaciones, las cuales van a necesitar el mismo sistema de información y creciendo a la par de la empresa. ¿Para qué? Para que vaya creciendo, hasta llegar a lo que vendría siendo una empresa muy grande, donde el número de operaciones son bastantes. Y hoy en día tenemos sistemas de información contable que son muy sofisticados y que nos ahorran mucho tiempo, que nos ayudan a procesar un gran número de operaciones, los cuales tienen todos los sistemas o toda la información en línea. Son sistematizados todos los procesos. Entonces, todo lo que vendría siendo el uso de la tecnología nos ayuda con esta información. Entonces, como ven, el sistema de información contable hoy en día es muy importante. ¿Por qué? Porque es una parte que nos va a ayudar a proporcionar información rápida, en tiempo y forma. Ok, tenemos el siguiente postulado que sería entidad económica, el cual nos va a delimitar al ente económico. Sí, la empresa, lo que vendría siendo la unidad de negocios. Tenemos que recordar que la unidad de negocios va a ser diferente a los socios. Está bien que los socios crearon la empresa, pero tampoco los socios deben de combinar sus operaciones con la misma. Es decir, los socios deben de tener sus operaciones y la empresa debe de tener las suyas. No se deben de combinar ambas personas, tienen que ser independientes. Entonces los socios van a tener que cumplir sus obligaciones. Igual la empresa va a tener que cumplir sus otras obligaciones. Van a ser separados, diferentes entidades, diferentes personas. No tenemos que combinar. Y eso es lo que nos trata de decir este postulado. Este postulado nos está regulando para que no combinemos información, para que tengamos separada la información de la persona, socios, dueños de la empresa y de la entidad, del negocio. No hay que combinar. Tenemos el siguiente postulado, que sería negocio en marcha. ¿Qué nos dice este postulado? Este postulado nos está diciendo que la empresa va a seguir operando normal. Si nosotros no le ponemos un distintivo, negocio en liquidación, negocio en fusión, negocio en quiebra, nosotros entendemos que la empresa va a seguir operando normal. Es decir, si la empresa se llama Empresa El Sol SADCB, si no tiene alguna letra que diga en quiebra, en fusión, en liquidación, en sus estados financieros, nosotros sobreentendemos que la empresa sigue operando normalmente. No tiene ningún problema. Sigue con sus operaciones en marcha. ¿Sí? Hay continuidad en el negocio. Entonces, no tenemos que perder de vista que esa información es muy importante en nuestros estados financieros. Hacer el distintivo de que la empresa está sufriendo algo, alguna fusión, liquidación, etcétera. Pero eso se debe de anotar inmediatamente en nuestros estados financieros para que los usuarios de la información sepan que está pasando algo en la empresa. Si no hacemos ese distintivo en los estados financieros, nosotros estamos entendiendo y estamos pensando que la entidad sigue funcionando normalmente y que no hay ningún problema con ella. Sus operaciones siguen marchando de la misma forma. Tenemos el otro postulado que vendría siendo devegación contable. En este postulado nos están diciendo que las operaciones se tienen que registrar en el momento que ocurran. Aunque la información, aunque la factura, aunque el comprobante me llegue 3 semanas después, 2 semanas después, yo tengo que registrar la información contable
con la fecha de la factura, con la fecha en la que se está haciendo la operación, con la fecha en que se está realizando la operación. No importa que yo no tenga algún comprobante, que me falte la factura, que me falte el cheque, que me falte, etcétera. Si yo sé que esa operación se está realizando, en ese momento tengo que registrarla, sin importar cuándo me esté llegando la información. Es por ello importante que nosotros tengamos que solicitar la información en tiempo y forma, que me lleguen los comprobantes de la misma forma. ¿Por qué? Porque no importa a mí cuándo me esté llegando la información. Yo tengo que registrarla en el momento que se está realizando, en el momento que se está consumiendo. Por ejemplo, si yo tengo una factura, compré un mobiliario y equipo de oficina en $1,000, por ejemplo, tengo que esta operación se realiza el 1 de enero. Pero como es 1 de enero, a mí me llega la factura hasta el 10 de febrero. Entonces, sería 1 de enero cuando se está realizando la operación, aunque a mí me haya llegado mucho después la factura. Yo tengo que registrarla con el tipo de cambio, porque fue una operación en dólares, en una divisa extranjera. Entonces yo tengo que registrarla con el tipo de cambio del 1 de enero, aunque me haya llegado la factura mucho después, ¿sí? Tengo que registrarla en el tiempo que me está llegando, sin importar la fecha, ¿sí? Tengo que registrarla en el momento que se está realizando la operación. Siguiente postulado, vendría siendo asociación de costos, gastos con el ingreso que se está generando. ¿Cuál es el objetivo principal de este postulado? Nosotros, por cada peso que se está vendiendo, yo tengo que ver de ese peso cuánto estoy gastando, cuánto es el costo y el gasto que se está erogando. Por cada peso que gasto, debo de recuperar por lo menos un peso en mi venta. Entonces, tengo que asociar cuánto estoy vendiendo y cuánto estoy gastando, para ver si realmente lo que se está vendiendo está teniendo una utilidad o no. Si realmente estoy vendiendo lo que tengo que vender y asociar cuánto me está costando lo que vendo. No porque a lo mejor yo genere costos y gastos, no puedo casarlo con la venta. Hoy en día ya hay muchos sistemas de información que me permiten casar toda esta información y ver que por cada gasto yo tengo que generar un peso de venta para no tener una pérdida desde el principio. Entonces tengo que relacionar mis costos, mis gastos con mi venta. Recordemos cuál es la diferencia entre un costo y un gasto. El costo es todo lo que yo estoy generando para producir mi producto que vendo. Mi gasto es todo lo que yo genero para que la empresa siga operando. No está en función al producto que estoy vendiendo. Por ejemplo, una fábrica produce tela. Supongamos que una fábrica produce tela. Yo tengo mi maquinaria dentro de la empresa. La luz que se genera, la luz que se está consumiendo y que consume las fábricas para producir mi tela, vendría siendo un costo. ¿Por qué? Porque va en función a mi producto que estoy vendiendo. La luz que ocupa mi computadora, que ocupa el director general de la empresa, no está en función con lo que yo estoy produciendo. Entonces, esa luz es parte de mi gasto. Entonces, vemos la relación entre costo y gasto. Costo es todo lo que va relacionado directamente con mi producto que estoy vendiendo. Gasto es todo lo que está relacionado directamente con la operación de la empresa, sin incidir en el producto que se está vendiendo. Entonces, nosotros tenemos que identificar todos mis costos, mis gastos en relación a mi venta. Por cada peso que gasto, tengo que tener un precio de venta. Entonces, valuación. Este postulado tiene que decir que nosotros, todas las operaciones que nosotros estamos realizando, tienen que estar valuadas en moneda. Es decir, la luz que consumo se tiene que expresar cuánto estoy gastando. ¿Cuánto dinero es el que estoy gastando en mi luz? ¿Mi agua? ¿Cuánto estoy gastando en mi agua? ¿Sí? Mantenimiento. ¿Cuánto estoy gastando en el mantenimiento? ¿Sí? Uniformes. ¿Cuánto estoy gastando en los uniformes?
Entonces, todo eso nosotros tenemos que evaluarlo en moneda, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros con base en esa información podamos captar todas esas operaciones y poderlas informar en nuestros estados financieros. Entonces, tenemos ese postulado. Dualidad económica. Esta dualidad económica es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la vamos a ocupar durante todo nuestro curso. A todo cargo corresponde un abono. A todo efecto corresponde una causa. ¿Sí? Entonces, todo es un balance, un equilibrio entre toda la contabilidad. ¿Sí? Nosotros tenemos un equilibrio. A todo cargo corresponde un abono. Tenemos que tener todo un equilibrio dentro de nuestro sistema. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros, como digamos, tengamos que tener siempre nuestra información, tanto el cargo como el abono tienen que sumar las mismas condiciones. Entonces es una regla básica que nosotros tenemos que seguir y lo vamos a ver durante todo nuestro curso. Entonces, no pierdan que vendría siendo dualidad económica. Consistencia. Nosotros, dentro de la contabilidad, tenemos diferentes métodos, diferentes sistemas. Entonces, tenemos que seguir ese criterio, ese sistema durante un periodo, por lo menos durante un año. Es decir, por ejemplo, si yo ocupo un sistema de inventarios, ese mismo sistema de inventarios desde el mes de enero tiene que ser el mismo hasta el mes de diciembre del 2008, supongamos que fuera durante 2008. Si tengo que hacer un cambio en mi evaluación de inventarios, es recomendable que sea hasta el siguiente periodo, es decir, que hagamos ese cambio a partir de enero del 2009, para que todo 2009 tengamos ese sistema. No hay que perder de vista que nosotros tenemos que comparar información financiera de un año con otro. Si hacemos muchos cambios, esa información financiera va a ser diferente y no vamos a comparar un año con otro. Entonces tenemos que tener ese mismo sistema, esa misma interpretación durante un tiempo para que podamos comparar nuestra información financiera. Si tenemos cambios muy constantes, no vamos a poder nosotros comparar nuestra información. Va a ser difícil la toma de decisiones. Entonces tenemos que tener siempre esa consistencia, tener el mismo sistema durante un periodo determinado. Entonces, si se necesitan cambios, es recomendable hacerlos cuando empieza el año, cuando empieza el ejercicio, ¿sí? Pero lo más recomendable es seguir siempre con el mismo criterio, no hacer cambios. ¿Para qué? Para que nuestra información financiera sea la misma de un año y sea la misma del otro año y podamos comparar, podamos hacer el cambio, podamos ver si aumentó, si disminuyó, si siguen iguales y que no tengamos diferentes criterios. Entonces, eso es importante nosotros considerarlo más en nuestra área, ¿sí? Para marketing es también fácil que nosotros tengamos el sistema o el mismo criterio, seguir las mismas condiciones. ¿Para qué? Para que podamos comparar diferentes tomas de decisiones, ¿no? Si un proyecto salió en tanto y otro proyecto salió en tanto, ¿por qué se dio ese cambio? Podemos comparar nosotros. En cambio, si nosotros hacemos cambios en un proyecto y no llevamos el mismo criterio y seguimos con esos cambios durante otro proyecto, no vamos a poder nosotros unificar la información. ¿Por qué? Porque se hicieron cambios. Entonces, es importante que nosotros tengamos el mismo criterio, el mismo sistema, los mismos lineamientos para que veamos si un proyecto cambió, por qué cambió, y en el otro proyecto por qué subió, por qué hubo ese cambio, por qué aumentó, por qué disminuyó, ¿sí? Entonces, no hay que perder de vista ese concepto, ¿no? Bueno, finalmente nosotros tenemos una comparación entre lo que vendría siendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de información financiera. Empezamos con el primero que acabamos de ver. El primer postulado, que vendría siendo sustancia económica, en los principios de contabilidad generalmente aceptados no estaba como tal, no estaba como un principio. Estaba dentro de las características de la información contable, que tenía que haber un sistema de información, pero nada más. No se consideraba un principio en aquel entonces. Seguimos con el otro, que sería entidad económica. La entidad económica anteriormente se le conocía como entidad.
Siguiente, negocio en marcha, tenía el mismo concepto, negocio en marcha. No hubo cambios en él. Devengación contable se le conocía como el nombre de realización. Entonces, si se fijan, son diferentes nombres, pero el concepto y las características vienen siendo las mismas. El siguiente, que vendría siendo asociación con mis costos y mis gastos con el ingreso que estoy generando, no existía anteriormente. ¿Por qué? Porque no se tenía un sistema de información que me proporcionara casar todo lo que esté gastando con mi ingreso. Entonces todavía no llegábamos a ese uso de tecnología que hoy en día ya lo tenemos, ya nos está dando esa información. El siguiente, que vendría siendo el de evaluación. El sistema de evaluación anteriormente se conocía como valor histórico original, es decir, tiene diferente nombre, pero el tratamiento es el mismo. Tenemos que registrar las operaciones en el momento que se están realizando. Dualidad económica viene siendo el mismo, dualidad económica, tanto en principios de contabilidad como en normas de información financiera. El siguiente, que vendría siendo periodo contable, que anteriormente lo teníamos dentro de principios de contabilidad, hoy en día ya no se tiene como un principio o postulado, como hoy se conoce, sino se tiene como un concepto incorporado al postulado de devengación contable, que anteriormente ya lo habíamos dicho. El principio de contabilidad de revelación suficiente, en el que nos decía que nosotros tenemos que informar toda la información que nosotros tenemos, que no tenemos que omitir información, ya también fue incorporado a un boletín básico de lo que vendría siendo las normas de información financiera, en lo que vendría siendo el de información suficiente, en la NIF A4, en serie A, ¿sí? Boletín 4. Importancia relativa, que también era un principio de contabilidad, también hoy en día está asociado a un boletín, igual de la misma característica, que sería el NIF A4 de las normas de información financiera. Entonces, como ven, sí hubo cambios. Algunos principios ya no están como principios, ya están incorporados dentro de los mismos boletines, porque se dio cuenta que esos principios ya son parte de la información que se está generando por parte de la empresa. Y vimos que también algunos principios ya no fueron incorporados hoy en día como postulados. ¿Por qué? Porque esos postulados ya tienen otras características, tienen otros conceptos. Entonces, sí hubo algunos cambios muy básicos, pero sí los hubo. Algunos otros siguieron y se conservaron de la misma línea, la misma información. Surgieron nuevos postulados, pero siempre tratando de dar una respuesta a los usuarios de la información y dando ahora sí que un análisis de la situación económica que se está viviendo. Ya tenemos más usos de la información, más uso de tecnología, que todo eso nos está dando que estemos generando más información y de diferente forma. Entonces, vemos los cambios que se están originando. Entonces, seguimos con nuestro siguiente tema. Acabamos nuestro primer tema. Viene el segundo tema. Este segundo tema nosotros lo vamos a focalizar más a los estados financieros. Los estados financieros vamos a analizarlos durante nuestro segundo tema. Estos estados financieros vamos a ver prácticamente los 4 estados financieros básicos. Hay otros tipos de estados básicos, pero no por ello no son importantes, sí son importantes, más sin embargo no nos los están manejando como básicos. Vamos a ver más adelante el uso de ellos. Entonces, en esta sesión vamos a empezar a ver el uso de esos estados financieros. Posteriormente vamos a analizar la interpretación de cada uno de ellos. Entonces, los estados financieros, como ya vimos, son los documentos con los cuales vamos a dar a conocer lo que es la información financiera de nuestra entidad. Dijimos que se dividen en 2 prácticamente, los estados financieros básicos y los estados financieros. Vuelvo a repetir, no poseer un estado financiero básico no es importante, sí es importante, ¿sí? Pero nos va a dar diferente tipo de información. Entonces, los estados financieros básicos son 4, lo que vendría siendo balance general, estado de resultados,
estado de variaciones en el capital contable y estado de cambios en la situación financiera. Nosotros vamos a ver el primero, que sería el balance general. El balance general también es conocido como estado de situación financiera, ¿sí? Ese nos va a dar un panorama general de nuestra empresa. El estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas o utilidades, o estado de ingresos y gastos o egresos, ¿sí? Ese nos va a dar cuánto está generando de utilidad o pérdida una empresa, ¿sí? El estado de cambios en la situación financiera, o también conocida como el estado de orígenes y aplicaciones, me va a dar cómo se está generando mis recursos, dónde estoy originando y dónde estoy gastando recursos. Y el estado de variaciones en el capital contable, donde me está diciendo cuánto es el patrimonio de nuestra empresa, cómo se está generando, cómo se está ganando un patrimonio dentro de mi empresa, principalmente porque es lo que aportan los socios y los accionistas de la empresa. Otros estados financieros que no son básicos, pero como acabo de repetir, no por ello no son importantes, es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo nos va a manejar cuánto tengo en dinero. El estado de costo de producción y costo de lo vendido, que me dice cuánto me está costando mi mercancía que estoy vendiendo, ¿sí? Todos esos estados financieros no estoy diciendo que no sean importantes, pero sin embargo nos va a dar menos información que un panorama general que nos dan los 4 estados financieros de la empresa. Entonces, no son menos importantes, pero no son básicos, porque solamente nos está agarrando solamente un pequeño puño de información de la información financiera. El flujo de efectivo solamente nos va a generar dinero. El costo de producción y costo de lo vendido solamente sería el costo de lo que nos está costando mi mercancía, ¿sí? Entonces tenemos otros estados financieros como sería gastos. El estado de gastos solamente nos va a generar lo que vendría siendo los gastos que se están generando dentro de la misma empresa. Entonces son diferentes tipos de información que nosotros vamos a requerir. El primer estado financiero, que vendría siendo, como acabo de repetir, el balance general. El balance general es un estado financiero básico que nos va a proporcionar lo que vendría siendo mis derechos, ¿sí?, mis bienes, mis obligaciones, mis deudas y mi patrimonio de una empresa a una fecha determinada. Y podemos ver nosotros uno de ellos. Seguramente ustedes en sus actividades anteriores ya buscaron alguno de estos estados financieros, el cual nos va a dar lo que vendría siendo todo lo que tiene la empresa, un panorama general de lo que tiene, tanto bienes, derechos, como las deudas que tengo que cubrir, que tengo que pagar, cuánto me deben y cuánto debo yo, y cuánto tiene mi empresa por parte de los socios o accionistas de la misma. Entonces, otro estado financiero es el estado de resultados. El estado de resultados nos va a generar o nos va a informar cuánta utilidad o pérdida tiene una empresa por un periodo determinado. Entonces, hay que hacer la diferencia. El anterior, el balance general, nos marcaba a una fecha determinada, ¿sí? El estado de resultados solamente por un periodo determinado. Es decir, hacemos cortes dentro de mi tiempo y solamente el estado de resultados solamente es un cachito lo que nos va a generar de información. En cambio, el balance general, desde que se origina la empresa hasta este momento, nos está dando la información, o hasta la fecha que nosotros lo queramos. En cambio, el estado de resultados, yo puedo hacer cortes. Yo nada más quiero el estado de resultados de enero, el estado de resultados de febrero, el estado de resultados de marzo. Entonces, son diferentes cortes que vamos a tener. El siguiente sería el estado de cambios en la situación financiera. Nos está generando lo que vendría siendo los orígenes y aplicaciones de recursos. Es decir, dónde origino recurso, dónde lo aplico, dónde lo gasto, dónde lo estoy ocupando ese dinero. ¿Para qué nos servirá? Pues para saber precisamente qué estoy generando y qué estoy gastando. Es decir, por ejemplo, clientes. Clientes nos tendría que originar recursos. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual la empresa cobra dinero. Nos origina recursos. Pero si en mi estado financiero nos marca que estoy aplicando dinero, tengo un foco rojo. ¿Por qué? Porque no estoy
generando el dinero que yo necesito. Estoy al contrario, estoy gastando mis recursos en clientes. Clientes está perdiendo recursos, no está generando. ¿Sí? Capital. Capital sería una cuenta que nos originará recursos. ¿Por qué? Porque capital es el dinero que aportan los socios. Pero sin embargo, yo estoy poniendo que estoy determinando que hay aplicación de recursos, quiere decir que yo estoy gastando mis recursos en el capital. En lugar de originarlos, están los socios retirando su dinero en lugar de aportar dinero. Entonces tengo que tener otro foco rojo ahí, tengo que tener mucho cuidado en esta parte. Entonces, al final, este estado financiero nos va a decir si la empresa está originando recursos o si está aplicando recursos, ¿sí? El siguiente estado financiero es el estado de variaciones en el capital contable. Este estado financiero nos va a marcar cómo se está moviendo la aportación que los socios van generando en la empresa. Es decir, cuando la empresa se constituye, los socios ponen dinero y esa vendría siendo su aportación inicial. Pero ese dinero va generando rendimientos, va generando aportaciones, va generando ganancias. La empresa en sus mismas operaciones va generando ganancias dentro de la empresa, dentro del periodo y dentro de los periodos anteriores. ¿Sí? Entonces, todos esos movimientos los podemos ver dentro de este estado financiero para ver cuánto se está ganando dentro de la empresa, dentro del capital que los socios tuvieron que aportar y dentro del capital que la misma empresa va generando. ¿Cuánto va generando de operaciones? Bueno, finalmente, nosotros en nuestra actividad que vamos a realizar en esta ocasión, van a retomar los estados financieros que ustedes tomaron en su actividad número 1. ¿Para qué? Para que nosotros vamos a tener que analizar estos estados financieros. Ya vimos ahorita cuáles vendrían siendo los 4 estados financieros básicos, cómo vimos el panorama general en cada uno de ellos. Pero nosotros nos vamos a focalizar en 2, lo que vendría siendo el estado de resultados y el estado de balance general. El balance general los vamos a ocupar estos 2, ¿por qué? Porque en nuestras próximas sesiones los vamos a utilizar estos conceptos. Es importante que ustedes se vayan familiarizando con ellos. ¿Cuáles vamos a hacer? Nuestro estado de resultados de la empresa que hayamos seleccionado, vamos a identificar cuáles vendrían siendo sus ingresos, sus costos y sus gastos. Acuérdense que los ingresos son lo que nosotros hemos vendido. Nuestros costos, lo que nosotros gastemos en relación al producto que estamos vendiendo. Y nuestros gastos, todos los gastos que sean necesarios para que el negocio sea en marcha o esté en marcha, esté operando. No va identificado con, ahora sí que lo que vendría siendo el artículo que estamos vendiendo. Entonces, esos 3 rubros o esas 3 cantidades, tenemos que identificarlas. ¿Cuáles vendrían siendo sus ingresos, sus costos y sus gastos dentro del estado de resultados? En la que vendría siendo el balance general nosotros vamos a identificar cuál vendría siendo lo que vendría siendo nuestro activo, ¿sí? Nuestros bienes, nuestros derechos, nuestro pasivo, nuestras deudas y nuestras obligaciones y el patrimonio de nuestra empresa. Vamos a analizar cada uno de ellos, si hubo aumentos, si hubo disminuciones y por qué hubo cada una de estas variaciones. Es importante que nosotros nos vayamos, ahora sí que familiarizando con cada uno de estos estados financieros, ya que los vamos a ocupar durante nuestras próximas sesiones. Es decir, es importante que veamos cuándo aumentan las ventas, cuándo disminuyen, cuándo aumentan nuestros costos, cuándo disminuyen, cuándo aumentan nuestros gastos, cuándo disminuyen. Y en la parte del balance, ver cuándo aumenta nuestro activo, ¿sí? Nuestros bienes, nuestros derechos, cuándo disminuyen mis ventas. Entonces tenemos que ver, ¿no? Tenemos que empezar a relacionar si nuestras ventas aumentan, nuestro activo, ¿qué pasa con él? Tenemos que ir relacionando. Todo viene enlazado.
Estos dos estados financieros vamos a ver posteriormente que están enlazados. Lo que hacemos en un estado financiero afecta al otro. Entonces tenemos que analizar cuáles son estos cambios que se están realizando, cuáles son los efectos que están surgiendo, qué cambios se están analizando entre uno y otro, un periodo y otro, para que con esto nosotros podamos ir identificando. Sé que es difícil este análisis porque es el primero que están realizando, pero nuestra materia va enfocada a eso, ver un análisis de las cuentas, cómo se van moviendo. ¿Por qué? Porque si yo veo, por ejemplo, el activo que tiene 1,000 pesos y pasivo que tenga 800, pues no me dice nada, son números y nada más. Lo importante en nuestra materia es ver los cambios y analizar las diferentes situaciones que se van dando. Si yo tengo en mi activo 1,000 pesos, pero en el mes pasado tuve 800, hubo un aumento. ¿Por qué se dio ese aumento? Porque mis ventas, en este caso, aumentaron y mis clientes no me han pagado inmediatamente. Entonces mi cuenta de clientes se fue para la alza. No estoy cobrando adecuadamente o porque tengo un crédito de 30 días. Entonces hasta el próximo mes se va a ver disminuido esos clientes. Entonces tengo que ir viendo por qué se dio ese movimiento. Entonces, ir interpretando los estados financieros. Los estados financieros a través de los números nos van diciendo qué cambios son los que se están dando dentro de la empresa. Entonces, es importante que nosotros empecemos a identificar cada uno de estos cambios, cada una de estas operaciones, cómo se van haciendo esos cambios, cómo va aumentando y viendo los análisis, ¿no? El estado de resultados nos va marcando los aumentos en las ventas, en mis costos y mis gastos. Y el balance general nos va marcando lo que vendría siendo mis activos, mis bienes, mis derechos, mis obligaciones, lo que tengo que pagar y el patrimonio que viene en la empresa. Es importante mencionar que la empresa muchas veces, por parte de los accionistas, se ve afectado con lo que vendría siendo la utilidad del negocio. La utilidad del negocio va generándose a través del estado de resultados. Entonces, tenemos que ver si el estado de resultados va generando utilidades y entonces mi capital va aumentando. ¿Sí? ¿Por qué? Por el aumento de mis utilidades. Pero si mi estado de resultados o mi empresa va generando pérdidas, ¿qué va a pasar con mi patrimonio? Pues disminuye. ¿Por qué? Porque las pérdidas disminuyen la aportación que los socios van haciendo. Entonces, es importante ver la relación que existen entre esos dos estados financieros. Entonces, no pierdan de vista que ese análisis que ustedes van a empezar a realizar en esta actividad, ¿sí?, es el inicio de ver cómo se están interpretando cada una de nuestras cifras, cómo se van moviendo los estados financieros, ¿sí?, cómo se van dando ese cambio, desde un estado financiero que vendría siendo el balance general hasta mi estado de resultados. Entonces, no dejen ahora sí que esta actividad es importante porque va a ser la primera donde van a empezar a analizar cada una de mis cifras, cada una de mis operaciones. Entonces, los estados financieros nos van a arrojar números, pero lo importante no es ver nada más el número. Lo importante es el análisis que ustedes van a estar interpretando y que van a estar realizando. En sus empresas, en sus operaciones que ustedes tienen, ustedes pueden empezar a analizar esos números, esas cifras, ver cómo los estados financieros les están hablando, cómo les están dando información y nosotros tenemos que hacer uso de ella. Lo importante de esta materia es que vean el análisis que se está realizando en cada una de estas actividades, ¿sí?, cómo se están generando la información y ver si aumenta o disminuye, ver los cambios que se están realizando, ver si mi activo se está generando, cuánto estoy generando de mi activo, cuánto estoy generando de mi pasivo, cuánto estoy generando de mi patrimonio, ¿sí?, ver que mi patrimonio de mi empresa sea mayor a todas mis deudas que yo tengo dentro de la misma. Ver que las deudas no se coman el patrimonio que tiene la empresa.
¿Por qué? Porque la empresa se puede llenar de deudas. ¿Y qué pasa si se llena la empresa de deudas? Al final, la empresa no le pertenece ya a los socios, ya le pertenece prácticamente a todas las deudas, todos los proveedores, todos los acreedores, todo lo que vendría siendo todo lo que es la empresa, ya le pertenece prácticamente a lo que le debemos a los proveedores, ya no a los accionistas. Ya el dinero que se quedó dentro del patrimonio de la empresa ya que se vio disminuido, de tal forma que la empresa ya no es dueño los accionistas, ya son dueños los proveedores y acreedores de la misma. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las deudas pueden ahorcar a una empresa, pueden hacer que la empresa cierre totalmente. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la empresa no va a poder cubrir con sus obligaciones, no va a poder pagar en tiempo y forma. Si no paga eso, pues se va a tener que limitar de recursos. Entonces, no hay que perder de vista que los patrimonios de la empresa son los accionistas y tenemos que cuidar que ese patrimonio siga siendo mayor a las deudas que tengamos dentro de la empresa, ¿sí? Nuestros activos, que vendrían siendo los bienes de la empresa, tienen que ser conservados y tenemos que ver que los activos y nuestros derechos que tenemos, sí, sean buenos y razonables. Entonces, son los primeros números, son los primeros análisis que la empresa va generando, ¿sí? Entonces, son números, al fin y al cabo son números, pero nosotros tenemos que darle ese análisis e interpretación. Y este es el objetivo básico que va a cumplir nuestra materia. Entonces, como vimos, en nuestra sesión del día de hoy, vimos lo que vendrían siendo los estados financieros. Tenemos dos tipos de estados financieros, lo que vendrían siendo los estados financieros básicos y los estados financieros normales. Vimos que los estados financieros básicos son 4, prácticamente, que sería el balance general, el estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y estado de cambios en la situación financiera. Balance general me va a dar un panorama general de la empresa. Es importante mencionar que el balance general me va a dar esa información desde que la empresa nació hasta el momento que yo estoy generando el balance. El estado de resultados me va a dar, al contrario, una información por un periodo, por un cachito de tiempo. Ajá. El estado de resultados me va a generar lo que vendría siendo mis ingresos. ¿Cuánto estoy generando de ingreso? Mis costos y mis gastos. Mis costos son lo que están relacionados con mi producto. Mis gastos son para cumplir la operación de la empresa. ¿Ok? Entonces, todo eso me va a dar mi estado de resultados, mi utilidad o mi pérdida, ¿sí? Por un periodo determinado. El estado de cambios en la situación financiera me va a generar lo que vendrían siendo mis orígenes y mis aplicaciones. ¿Dónde se está originando dinero, recursos? ¿Dónde se está aplicando mis recursos? Al final me va a dar un número. Ese número me va a decir si estoy originando recursos o si estoy aplicando recursos. Es decir, nuestra empresa tiene que generar recursos. ¿Cuánto estoy generando de recursos? ¿Y cuánto estoy aplicando de recursos? Para ver si la empresa está originando o si está gastando, está aplicando recursos. Tenemos que mi estado de variaciones en el capital contable se está viendo cómo se mueve el patrimonio de mi empresa. ¿Cómo estoy generando el dinero? ¿Cómo estoy aplicando el dinero que están poniendo los accionistas? Más las utilidades, ganancias, pérdidas, la reserva que tiene la empresa para el patrimonio que está generando o está desde un momento que está generando la empresa, ¿sí? Estamos viendo que el patrimonio que tiene la empresa tiene que ser muy importante, tanto así que hay un estado financiero básico que nos está generando la información de cuánto la empresa está disponiendo y los movimientos que se están originando por el patrimonio de los accionistas. ¿Cómo vendría siendo? Viendo todas las variaciones, las aportaciones y los retiros que tienen los socios.
las utilidades o las ganancias, las pérdidas que tiene una empresa desde el periodo o los ejercicios anteriores para ver si la empresa está ganando o si está perdiendo. ¿Sí? Tenemos todo eso que vendría siendo parte de mi estado de variaciones en el capital contable. Tenemos otros estados financieros que no son básicos, pero no por ello son menos importantes, como el flujo de efectivo. El flujo de efectivo nos está generando información de cuánto dinero la empresa tiene, cómo se va a estar generando los ingresos, mis cobros y mis pagos. ¿Sí? El estado de vendría siendo el costo costo de lo vendido, me está diciendo cuánto me está costando mi producto, cuánto me está costando producirlo, para saber cuál es el costo de mi producto. No son estados financieros básicos, pero nos están proporcionando información que es importante para la empresa. ¿Sí? Vimos que también los estados financieros básicos proporcionan información elemental para los dueños, para los accionistas, para los propietarios, para los trabajadores, para Hacienda, para el fisco, para todos los usuarios de la información financiera. Nosotros vamos a hacer uso de esos estados financieros para saber qué va a pasar. Su actividad de aprendizaje espero la puedan realizar sin ningún problema, ya que vendría siendo el primer análisis que van a realizar dentro de nuestro curso. La próxima sesión vamos a retomar esos estados financieros para que podamos ver el análisis de los mismos, ver cómo se están comportando y adentrarnos más a fondo dentro de dos estados financieros básicos, que vendría siendo el balance general y el estado de resultados. Espero no tengan problemas para realizar su actividad, ya que les será muy importante en sesiones futuras. Cualquier duda pueden hacerla o pueden llegarla a hacer mediante correo electrónico o con su tutor directamente. Bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo que han estado con nosotros y de antemano enfatizarles que realicen sus actividades. No se queden con ninguna duda y resuélvanla de inmediato. Por su atención, muchas gracias.